Ya, ahora estamos en vivo. Buenos días para todos. Buenos días a los amigos que están en todo el territorio nacional. eh, Me refiero a Chile y también a los amigos y amigas que nos están viendo en España. Mi nombre es Alejandro Bufón y como director de la editorial de la Universidad de La Serena les doy la bienvenida a esta reunión y también a los amigos y amigas que nos están viendo. Y agradeciendo a las autoras y a los autores de este libro por estos textos que a mí me parecen bien iluminadores y llenos de posibilidades. Eh, yo no haré ningún comentario, solamente soy el maestro de ceremonia, pero quiero comenzar esta presentación del libro Los jóvenes en los márgenes de las instituciones educativas, publicado recientemente, leyendo un breve trozo de una canción emblemática del grupo chileno Los Prisioneros, que ha pasado a ser un himno bastante espontáneo en los gritos de la calle, en las demandas sociales. Eh, Partió con lo que se llamó en Chile el estallido social, pero curiosamente lo he visto cantado en otros países. En Perú, por ejemplo, anteayer, ante la problemática política que hay, también estaban cantando esta canción. Y esta canción tiene eh, mucha relación con el fondo de este magnífico libro. La canción se llama El baile de los que sobran. Voy a leer 6 líneas. Nos dijeron cuando chicos, jueguen a estudiar. Los hombres son hermanos y juntos deben trabajar. Oías los consejos, los ojos en el profesor. Había tanto sol sobre las cabezas. Y no fue tan verdad, porque esos juegos al final terminaron para otros con laureles y futuro y dejaron a mis amigos pateando piedras. Ese es un fragmento de la canción de Los Prisioneros que la mayoría de ustedes deben conocer. Eh, y con esto quiero dejar ahora con ustedes a Alberto Moreno Doña, uno de los editores del libro, uno de los impulsores de esta iniciativa, también es autor de 2 capítulos. Alberto se desempeña como académico de la Universidad de Valparaíso y tiene el título de doctor en educación por la Universidad de Granada. Alberto nos hablará sobre el proyecto de investigación y la génesis de este libro. Adelante, Alberto. Muchísimas gracias, Alejandro. ¿Se escucha? Lo primero, saber si se escucha. Perfecto. Pues muy buenos días a todos y a todas, principalmente a los que están viéndonos y visualizando esta transmisión a través del canal de vinculación con el medio de la Universidad de La Serena. Y lógicamente, muy buenos días a todos mis amigos y amigas, a los coautores y coautoras de este hermoso libro que hoy presentamos y que, como ustedes saben y ya se ha dicho, se titula Jóvenes en los márgenes de las instituciones escolares. Quiero comenzar agradeciendo en mayúscula. Este libro, como probablemente cualquier tarea científica que se precie de tal, es una tarea colectiva, que no sería posible sin la colaboración de muchas personas, unas que son visibles y otras que quedan en las sombras, pero que probablemente son incluso más importantes que las que aparecen. Y en este caso, el primer y muy profundo agradecimiento va dirigido a las instituciones educativas, a los profesores y profesoras, y muy especialmente y enfáticamente a los jóvenes que nos permitieron estar con ellos durante 3 años, que nos acogieron y que nos permitieron conversar durante horas en relación con cierta posicionalidad de marginalidad que estos jóvenes tienen al interior del contexto escolar. Instituciones, profesores y jóvenes de las regiones de Valparaíso, Los Ríos, Coquimbo y Metropolitana. De todo corazón, lo primero es decir muchísimas gracias.
Agradecer también, lógicamente, a la editorial de la Universidad de La Serena, representada aquí por su director Alejandro Bufón, que desde el inicio de esta idea nos acogió y nos permitió un espacio para publicar esta obra que creemos que puede ser un aporte para estos tiempos constituyentes, en donde la reflexión sobre educación debiera ser, al menos a mi entender, uno de los elementos vertebradores a nivel país. Y por último, agradecer a todos los autores y autoras, a los amigos y amigas que decidieron aceptar la invitación a escribir en este libro. Silvia, la coeditora junto a mí, que tengo que decirlo, fue la que ideó, la que impulsó la construcción de este libro que hoy se presenta. Sergio, Nacho, María Jesús, Analía, Pablo, Eduardo, Carolina, espero que no se me olvide nadie, William, María Isabel, Alejandra, Felipe, Carlos y Francisca. En este libro se reúnen reflexiones, análisis y propuestas que encarnan muchas cosas, pero para mí es importante decir que encarnan diversidad institucional, diversidad geográfica, está Chile, está Colombia, está Brasil, está España, encarna también diversidad de edades, ¿por qué no decirlo? Hombres y mujeres, profesiones diferentes, etc. Habiendo hecho todos estos agradecimientos, les quiero compartir algo del libro. Quiero presentarlo de manera general, no contárselo porque creo que eso le quitaría el sabor de la posible lectura e interpretación que cada uno pudiera hacer. Y esta breve presentación la quiero dividir en dos momentos. El primero es el origen del libro propiamente tal, y el segundo es el libro en su estructura. Para esta segunda parte nombraré los capítulos y los autores, las temáticas abordadas, y probablemente al final de esta presentación alguno de los autores o autoras pueda decir algo al respecto. Es importante decir que este libro es resultado de un proyecto de investigación Fondesit en el que estuvimos trabajando 3 años, desde marzo de 2017 hasta marzo de este año 2020. Un proyecto de investigación que en ese momento se tituló El mapa escolar como epistemicidio de lo educativo, comprensión de la escuela desde los márgenes. Una investigación llevada a cabo por un hermoso equipo de investigación de 6 personas, conformado por Sergio Toro, Silvia López Maturana, Carlos Calvo, Eduardo Sandoval, Carolina Poblete y quien les habla. Y que tuvimos la suerte de generar una relación con colegas y amigos y amigas de otros países y otras instituciones, los que yo en lo personal no tengo ninguna duda que significaron un tremendo aporte para seguir pensando el proyecto en su momento, para seguir pensando la escuela y, por qué no decirlo, para seguir pensando también la vida. Y con esto, estas personas me refiero a Nacho, William, María Isabel, María Jesús, Analía, Francisca, Pablo, Felipe y Alejandra. Amigos y amigas con miradas diversas sobre el hecho educativo, pero que compartimos algunas ideas fundamentales. Algunas de esas ideas yo considero que tienen que ver con, en primer lugar, entender la imperiosa necesidad de que la escuela vuelva a pensarse epistemológicamente. También la profunda convicción de que la institución educativa está construida desde una lógica que no está considerando y no considera la vida de quienes las habitan. Especialmente no considera la vida de los jóvenes que forman parte de ella. Y una tercera idea que compartimos es el asumir que la institución educativa no puede limitarse a cuestiones metodológicas y técnicas, sino que lo que la constituye en un proyecto desde el que construir mayores cuotas de justicia social son dos dimensiones muy olvidadas en el quehacer educativo. Me refiero al componente político y al componente epistemológico. Y es desde aquí que en el proyecto de investigación que dio origen a este libro, nos adentramos en una comprensión de la institución escolar desde la vida de los jóvenes situados en los márgenes de las instituciones educativas. Y entonces, cuando hago esa afirmación, en ese momento surgió un primer cuestionamiento, que tiene que ver con quiénes son los que están situados en los márgenes de la institución escolar. Uno podría decir desde una mirada pedagógica tradicional que esos jóvenes son los que habitualmente son señalados o son nombrados con etiquetas tradicionales que se usan en el mundo escolar,
y que hacen que muchos jóvenes sean excluidos. Me refiero, por ejemplo, a niños con síndrome de Down, Asperger, niños autistas, niños y niñas que presentan problemas de aprendizaje, etcétera. Y podemos ir poniendo todas las etiquetas que habitualmente se usan. Pero una de las primeras cosas que nos encontramos en el proyecto, en la investigación, y que de alguna manera queda reflejada en el libro, es que la posición de marginalidad de los jóvenes es mucho más amplia que esas etiquetas que habitualmente se usan. Muchos docentes sitúan en los márgenes a jóvenes con características excesivamente diversas, tanto así que pareciera que todos y todas terminan situados en esa marginalidad. En los márgenes son situados, por ejemplo, en nuestra investigación, los jóvenes que destacan, los que fracasan, los que microtrafican, los que dan muestras de pensamiento crítico, los contestatarios, los sumisos, los jóvenes muy equilibrados emocionalmente, jóvenes de ganas, incluso los que son muy empáticos, los que dicen lo que piensan, los muy arrogantes, y así podríamos seguir con una lista prácticamente interminable. Es esta una primera reflexión importante que nos lleva a darnos cuenta de la necesidad de repensar la escuela tanto epistemológica como políticamente. Y lo decimos porque pareciera ser que todos aquellos que no responden a una abstracción de eso que podemos entender como normalidad quedan marginalizados de la institución educativa. Y esa normalidad es una abstracción que no queda representada en ningún estudiante. Es como si los profesores y profesoras nos pusiéramos a hacer clases a sujetos que no existen, que no están delante de nosotros y nosotras, sino que son una idea. Y entonces desde aquí, una vez seleccionados los jóvenes, esos jóvenes en los márgenes, nos adentramos en una maravillosa relación con cada uno de ellos que nos llevó durante 3 años a 3 momentos diferentes. En un primer momento, a conversar larga y profundamente con ellos y con ellas. Conversaciones llenas de afectos, contrariedades, miedos y emociones muy diversas, desde las que esos jóvenes reclaman principalmente centralidad en el acto educativo. En un segundo momento, nos adentramos también en un trabajo en el que esos jóvenes fueron fotografiando aquellos espacios y tiempos escolares más significativos para ellos y ellas, y a comprender por qué esos espacios y tiempos y no otros eran los que más sentido han tenido en su trayectoria escolar. Y en un tercer y último momento, profundizamos en diálogos que nos llevaron a conocer cómo esos jóvenes han construido su ser y estar en la escuela. Y desde aquí fuimos construyendo y reconstruyendo las historias de vida de dichos jóvenes. Son las voces de esos jóvenes las que están recogidas de diferente manera en el libro que hoy se presenta. Ahora bien, si bien el libro recoge de diferentes formas las voces de esos jóvenes, también es relevante destacar que el libro no se construye desde una exposición tradicional de los resultados de una investigación. Pues al menos creo que compartimos esta idea, que de hacerlo así, asumiríamos lo insípido e incoloro del discurso científico tradicional. Y es por eso que cada autor y autora desliza su forma, su pluma, de la manera que le resulta más sugerente para atrapar, yo creo, a los diferentes y posibles lectores en la comprensión de eso que asumimos como la marginalidad de los jóvenes en las instituciones educativas. Y entonces entramos ahora en el segundo momento. Yo sé que me quedan poco tiempo, pero creo que me ajusto sin problema. En el segundo momento de esta presentación, que es mostrarles el libro propiamente tal. Libro que es este que ustedes ven acá, compuesto principalmente por 11 capítulos. 11 capítulos escritos por las personas que ya mencioné. Voy a nombrarlos únicamente. Hay un primer capítulo que sirve de introducción y contexto al libro, que está escrito por la doctora Silvia López de Maturana y quien les habla, que como digo es el marco introductorio del proyecto de investigación que le da sentido y orientación a este libro, y que se titula El mapa escolar como epistemicidio de lo educativo, comprensión de la escuela desde los márgenes. En un segundo capítulo, el doctor Sergio Toro, y también quien les habla, dan cuenta de la posibilidad de pensar la escuela en y desde Latinoamérica.
y introducen una perspectiva teórica que nos atrae, que nos invita a estar juntos, que es la posibilidad de un quehacer decolonial al interior de las instituciones educativas. En el capítulo 3, nuevamente la doctora Silvia López de Maturana nos habla de pedagogías de las ausencias, los rostros olvidados de los estudiantes que las escuelas no quieren. Avanzando en el libro, en el capítulo 4, el equipo perteneciente a la Universidad de Málaga, en España, de José Ignacio Rivas Flores, Nacho, María Jesús Márquez, Analía Leite y Pablo Castro, se me fue, nos presenta el capítulo titulado, Pablo Cortés, perdón, el capítulo titulado Buscando sentido a la escuela, debatiéndose entre el mercado y la educación. ¿Vale? Otro miembro del proyecto de investigación, Eduardo Sandoval, de la Universidad Autónoma de Chile, hace una caracterización narrativa de lo que se considera la anormalidad, entre comillas, escolar. Experiencia docente y jóvenes acerca de aquellos que algunos llaman educación. Nuestra amiga y colega, la doctora Carolina Poblete, en el capítulo 6, escribe un capítulo bien interesante sobre secundarios estrechando el margen por la dignidad, que es una manera en la que el libro también empieza a introducirse en todo lo que está significando para Chile las movilizaciones sociales y la postura de los jóvenes en este momento tan convulso y tan interesante que estamos viviendo. Algo similar plantea William Moreno y María Isabel Herrera en el capítulo 8, pero desde la visión de la experiencia colombiana. Y el capítulo se titula La constitución de lo político joven visible en la manifestabilidad sensible de los cuerpos en la marcha política en Colombia. En el capítulo 8, Sergio Toro, junto a Alejandra Sabogal, nos regalan el capítulo titulado Encuentro y comunidad callejera, festividad y militancia ludo-dancísticas, con un subtítulo también bien sugerente que nos habla de la motricidad y el aprendizaje encarnado desde las zonas del no ser. ¿Vale? Ya en los últimos capítulos, el capítulo 9, un colega de la Universidad Federal de Espíritu Santo en Brasil, Felipe Quintao, de Almeida, establece un análisis de la educación crítica en tiempos líquidos, recogiendo todo el aporte de Bauman al respecto. En el penúltimo capítulo, Carlos Calvo Muñoz, ¿cierto?, nuestro amigo y miembro del equipo de investigación, nos adentra en lo que él denomina la tentación epistemicida de la escuela. Y en el último capítulo, una colega, fonoaudióloga, de la universidad, que hizo su maestría en la Universidad de Valparaíso, nos plantea una propuesta centrada en lo que ella denomina ecología educativa e inclusiva, y lo hace a partir de un trabajo de campo realizado con una comunidad en el sector de flamenco, en la comuna de Chañaral, en Atacama. Ese es el libro, espero de todo corazón que puedan disfrutarlo y que nos sirva a todos y a todas para seguir pensando el fenómeno educativo que tan comprometido nos tiene como equipo de investigación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alberto. Debo destacar el exacto cumplimiento del tiempo del profesor Moreno, 9:20. Bueno, quiero aprovechar esta oportunidad para leer algunos saludos que nos llegan. Hay bastante gente que nos está viendo en YouTube y voy a leerlo rápidamente. Por ejemplo, Eibar Fernando Vargas nos escribe desde la Universidad de la Amazonía de Colombia. Marcelo Godoy Galvez agradece la invitación y desde La Serena. Alguien más que no sé quién es, dice un abrazo para todos desde Brasil. Buen día. Álvaro de la Morena dice buenos días desde Zaragoza, España. Daniela Padua, gracias por la invitación.
Felicitaciones desde Quito, Ecuador. Dice, ya compré una copia del libro, aunque está en Chile con mi familia. Paula Carvajal dice, buenos días a todos. María Victoria Wash, buenos días, me gustaría poder acceder a un ejemplar, ya diremos dónde se puede comprar. Y Evelyn del Carmen dice, muy emocionante estar en este momento. Abrazo, amigo Alberto. Qué bello escuchar tu pasión. Marcela Lucía Grande dice, buenos días, saludos desde Salta, Argentina. Y Oscar Díaz Santillanca dice, felicitaciones por este libro, a pensar desde el caos y repensar la escuela, con entusiasmo, dice Oscar. Bien, quiero dejar ahora a la doctora Silvia López de Maturana, también editora y autora de este libro, quien tiene el título de doctora, entre varios otros, de doctora en pedagogía por la Universidad de Valencia. Y también es ex académica de la Universidad de La Serena, hace poquito nos dejó, quien nos hablará sobre la contextualización del libro desde la marginalidad entendida desde los epistemicidios y las natalidades. Por favor, Silvia, tienes 10 minutos. Sí. Gracias, Alejandro, gracias, Alberto, gracias, queridas y queridos compañeros de esta y compañeras de este viaje, que de verdad no deja de sorprenderme cómo ha pasado el tiempo y de tantas cosas que hicimos, de tantos afectos, de tantos descubrimientos, tantas risas y llantos juntos con nuestros estudiantes. Y de verdad, ahora que está esto plasmado en un libro, de verdad, como dije y lo reitero mucho, me sorprende. Creo que si la educación es un acto ético-político, la investigación también lo es, sobre todo por ese compromiso y ese imperativo que tenemos de dar a conocer lo que hemos estado investigando para intentar siquiera pueda haber una mirada hacia estos jóvenes que están, como decía Alberto, ¿verdad?, tan marginados, tan excluidos y tan peyorativamente tratados. Yo voy a tratar de ajustarme también, y para eso me voy a acompañar de algunas notas que escribí, porque así creo que puedo ser un poco más precisa por el tiempo que tenemos. Voy a contextualizar entonces el libro Jóvenes en los márgenes de las instituciones escolares, desde la marginalidad entendida desde los epistemicidios y las natalidades, y lo relataré desde las pedagogías de las ausencias, de aquellos rostros olvidados, de las y los estudiantes de las escuelas que generalmente no los quieren, y que desde diversas miradas, sus vidas, sus procesos educativos, sociales, éticos y políticos se manifiestan en los distintos capítulos del libro, que es producto de 3 años de investigación, como dijo Alberto, con estudiantes de cuarto medio de escuelas, colegios y liceos chilenos. Investigarle fue un proceso de reflexión continua sobre los prejuicios, injusticias sociales, profecías autocumplidas que atrapan a algunos y a algunas estudiantes desde el primer momento en que entran a la escuela, lugar donde su episteme paulatinamente se va borrando. Quiero compartir con ustedes lo que considero es el espíritu educativo de este libro. Y para eso me remontaré a otro libro, a un clásico pedagógico de los años 60, escrito por 8 alumnos de la escuela de Barbiana, quienes dan cuenta en el libro, titulado Carta a una maestra, el modo en que el sistema educacional escolarizante aliena a los estudiantes según su clase social. Sus argumentos políticos y desescolarizantes se mantienen inalterables hasta el día de hoy. Ese libro lo tuve siempre presente en la investigación durante los 3 años a las y a los estudiantes de cuarto medio, estereotipados y estereotipadas como estudiantes de los márgenes, diferentes a la norma, con un futuro incierto, impedidos, como señala Hannah Arendt, de tener nuevas natalidades, ya que la hospitalidad tan requerida desde los primeros años devino hostilidad. Los alumnos que escribieron carta a una maestra, si ustedes lo recuerdan, comienzan diciendo: querida señora, usted ni siquiera se acordará de mi nombre. Yo, en cambio, he pensado muchas veces en usted, en esa institución que llaman escuela.
en esos niños que rechazaban y que olvidaban. Usted me daba miedo. De niño no levantaba los ojos del suelo. Me pegaba a las paredes para que no me vieran. Yo la recuerdo muy bien. La relación con los alumnos de la escuela de Barbiana entonces apareció en cada momento, en cada entrevista, transcripciones, lecturas, relecturas y análisis de las entrevistas de los estudiantes chilenos, porque ambos grupos fueron dejados de lado por el hostil sistema imperante, tildados por lo general de fracasados, repetidores, desertores, etc. Antes de la llegada del cura Lorenzo Milani, desterrado por razones políticas al pueblo de Barbiana, los y las estudiantes de la escuela, dada su condición de pobres e ignorantes, asumían la obviedad del fracaso escolar y desertaban. No sabían que podían hacer lo que quisieran en el día de mañana, porque ese mañana les deparaba un futuro del cual ellos ni siquiera tenían conciencia que existía. Necesitaban de alguien que les animara a reconocer sus capacidades. Los niños ayudaban a sus padres en el campo, las niñas estaban en la casa ayudando en las labores del hogar a sus madres. Milani, quien se encargó de la escuela, propuso un fuerte y radical cambio a esas costumbres y estableció una pedagogía emancipadora crítica ante la escuela tradicional, logrando encantar paulatinamente a los estudiantes con el aprendizaje y les devolvió la estima perdida de sus propios talentos. Desde esas reflexiones me instalo para mostrar lo que piensan y sienten los y las estudiantes confinados en los márgenes, ya que creo que hacerlo es un acto de decolonizar sus voces y mostrar que existen, aunque se pretende invisibilizarles. De esa manera le haremos presente a través del respeto, la legitimidad, la equidad y la igualdad. Recuperar su legitimidad es respetarles en su alteridad, evitar el epistemicidio de la no existencia, a la que algunos y algunas se han acostumbrado, corriendo el riesgo de transformarse en entidades descalificadas, invisibles y desechables. Creo conveniente aclarar también, y eso ya lo dijo Alberto, que entre las y los estudiantes considerados de los márgenes también se incluyen a veces, por no saber qué hacer con ellos y ellas, algunos y algunas que sobresalen por sus talentos. Yo opté por elegir aquellos y aquellas consideradas atrevidas, desobedientes, flojas, agresivas, despreocupados, burlescos, entre muchos otros epítetos descalificadores, puesto que ellas y ellos son, como decía Paulo Freire, los desarrapados del mundo, las que sufren permanentemente las injusticias sociales y pedagógicas y que ven negada sus posibilidades de nuevas natalidades. Los márgenes excluyen a todas y a todos los estudiantes que se muestran resistentes a encajar en los moldes normativos de la escuela. Ellos y ellas sienten que les aprisionan sus motivaciones y crean su propia normalidad, pero son excluidos de la otra. Quienes peor lo pasan son los y las estudiantes de origen precario, pobres, vulnerados, que no cuentan con los recursos económicos para buscar alternativas de educación distintas a la tradicional escolar. Algunos de ellos y ellas dicen: en el verano trabajo de asistente de bodega en una tienda y me compro cosas que necesito. Cuando gano algo de plata trato de alivianarle el peso a mi mamá y no pedirle para los pasajes. Temo que le falte plata a mi papá para pagar las cuentas. A veces cuando me falta algo trato de juntarme la platita. Cuando se puede trabajo en lo que salga, pinto casas, lavo autos. A pesar de las dificultades quiero estudiar y aprender. Uno tiene que trabajar pues, para ganar plata. Si eres pobre, no podís vivir así nomás, sin preocuparte de nada. Si no tenés trabajo, te morís. Provienen ellos y ellas, en su gran mayoría, de entornos carentes precisamente de aquello que la escuela espera. Por ejemplo, códigos lingüísticos elaborados, relaciones entre el saber cotidiano y el científico, competencias interpersonales propias de la formalidad escolar, obediencia, rigidez corporal, entre tantas otras, pero son abundantes en afectos, conocimiento de su medio, opiniones propias, creatividad. Muy pronto, los comportamientos que se salen de las normas preestablecidas les estigmatiza y hace bajar las expectativas del profesorado, resueltas a priori por los estereotipos que no esperan nada bueno de ellos ni de ellas. Se termina cumpliendo la profecía para ambos lados.
un profesorado que no cree que pueden aprender y un estudiantado que cree que les será muy difícil hacerlo. A mí me ven en el liceo como el revolucionario, dice uno. Ellos encuentran que soy irrespetuoso porque doy a conocer mi opinión y lo que pienso. Hay distintas opiniones entre los profes, dice una alumna. Por ejemplo, la profe de lenguaje me encuentra buena alumna, pero los otros me dicen que opino mucho y que cuestiono todo. Me ven como el más desordenado del grupo, pero yo no soy atrevido con los profesores, en serio, no soy atrevido, solo quiero decir lo que pienso. Me encuentro tranquila, pero también soy un poquito revolucionaria. Cuando algo no me gusta, yo opino otra cosa y lo digo. Me ven peleador, pero no soy peleador, yo digo lo que pienso. Me ven mal, soy desordenado, etcétera, 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 etcétera. Uno de los grandes desafíos del profesorado es lograr restringir el poder de la racionalidad monocultural que abunda en las escuelas escolarizadas, que cosifican, excluyen y enseñan de una sola manera a la compleja diversidad de sus estudiantes. Escuela colonizadora de mentes y de cuerpos. Es una sola cosa, ¿no? Bueno, muchas de esas escuelas se adaptan tácitamente a los modelos dominantes y los asumen de manera instrumental y acrítica, con lo que desaparece el acto educativo, ético, político que se requiere para la transformación de las relaciones pedagógicas y los paradigmas personales, sociales y culturales. La diferencia cultural se posiciona en términos de superioridad e inferioridad, ocultando o minimizando la conflictividad y los contextos de poder, dominación y colonialidad continua. Una alumna señala: no me gustan las actitudes de algunos profesores hacia los estudiantes. Por ejemplo, ayer tuve una discusión con una profesora. Me dijo que yo no tenía moral, porque cuando ella llegó con una actitud de yo soy la profesora y aquí mando yo le dije: profe, la actitud con que usted llegó hace que usted tenga problemas. Y él me hizo callar y me dijo que yo no tenía moral para hablarle así. Y yo le dije: ¿y qué entiende usted por moral? Empezamos a discutir y me dijo que cuando yo fuese una alumna ejemplar, que le hablara. Siempre dice: me encantaría que pusieran cámaras aquí y grabaran para que vieran cómo te comportas. Y yo le dije: me gustaría que pusieran cámaras para que la vieran a usted. Entonces, nuevamente, recuerdo al cura Milani, quien decía que escuchar la voz de los desfavorecidos y las desfavorecidas era una forma de resistencia. De esa manera puso en evidencia que el repitente, la indisciplinada, la incapaz, eran categorías producidas por la escuela. Logró crear una escuela diferente, amable, crítica, respetuosa, donde a nadie se le consideraba inútil, donde a todos y a todas se les invitaba a abrirse camino. Qué importante es entonces, para ir terminando, darnos cuenta que un aspecto esencial de la educación es ser proyecto. Y esto señala la importancia de un cierto imaginario individual y colectivo que lo configure y le dé fuerza de proyección futura. No un proyecto de sociedad o de individuos perfectos o perfectas, consideradas como algo fijo, lo que suprimiría cualquier pluralismo, sino un proyecto como imagen tentativa y revisable a medida que se construye de manera abierta. Y termino con algunas denominaciones que profesores y profesoras daban de estos alumnos y alumnas de los márgenes, que espero no volver a escucharlo. Nunca están atentos en la clase, se sientan al fondo, se desconectan, son dispersos, no ponen atención, tienen dificultades, conversan con los compañeros, cuesta mucho que se interesen, faltan mucho a clases, salen de la sala cuando se les da la gana, dan portazo, les importa un comino en la clase, no obedecen instrucciones, no tienen amor por sus estudios, repiten cursos, son irresponsables, llegan atrasados todos los días, hay que empujarlos para venir, son pasados para la punta, inmaduros, tratan de que todo sea a su manera, son agresivos sin motivo, impulsivos, hostigosos, burlescos, siempre cuestionan a la autoridad, avasalladores, nunca han sido respetuosos, tienen problemas familiares, no llegarán a ningún lado, lo único que quieren es sacar cuarto medio. ¿Cuántas esperanzas se esconden detrás de los rostros de los estudiantes y las estudiantes que anhelan oportunidades y cuántas son negadas por las profecías autocumplidas? Muchas gracias. Muchas gracias, Silvia. Me han tocado las últimas frases porque yo salí hace 40 años y más del colegio y
y varias de esas frases a mí me las dijeron. Y no era un alumno desinteresado ni nada por el estilo, al contrario. Bueno, vamos a dejar a continuación a otro de los autores de este libro, a Sergio Toro Arévalo, doctor en Ciencias de la Educación por la Pontificia Universidad Católica de Chile y académico de la Universidad Católica de Valparaíso, quien nos hablará sobre la contextualización del libro desde la marginalidad entendida desde lo político y la situación particular que está viviendo Chile. Tus 10 minutos, Sergio, adelante. Sí, muy buenos días a todas y a todos. La verdad es que es súper especial estar acá por muchas razones. En primer lugar, una pequeña corrección. Yo soy profesor de la Universidad de Santiago de Chile y de la Católica de Chile, digamos. No he tenido la oportunidad de trabajar en la Universidad Católica de Valparaíso, aunque estudié ahí. Bueno, en honor al tiempo y en relación a lo que estamos conversando, y antes de partir, para mí es un tremendo placer, yo creo que un regalo de la vida, haber participado tanto en el proyecto como en el libro. Y si bien es cierto, el libro, como ya se ha hecho y se ha destacado muy bien, tanto por Alberto como por Silvia, los aspectos centrales que nosotros fuimos indagando en los distintos momentos, en las distintas ciudades, no es menos cierto que se dio en un momento que incluso cuando comenzó a construirse este libro, yo diría que en las conversaciones íntimas que podíamos tener algunos de nosotros, veíamos con ciertos desganos, con cierta desilusión, por decirlo así, lo que estábamos por un lado indagando, es decir, lo que nos estábamos encontrando, que Silvia acaba de relatar muy bien, y por otro lado el fenómeno social que estaba ocurriendo. Y la sorpresa ha sido tremenda y mayor para darnos cuenta también de que es cierto que la investigación ayuda, colabora, permite indagar y permite de pronto construir nuevas realidades, pero también es cierto que quizás nosotros, en mi opinión, no fuimos capaces de mirar elementos que la misma resistencia, la misma marginalidad, la misma exclusión estaba germinando y estaba generando, y que se develó de una forma increíble y hasta cierto punto, y desde mi experiencia, hasta soñada a partir del 18 de octubre del año pasado. Lo digo porque en las investigaciones que fuimos desarrollando, que en mi caso tocó trabajar con Eduardo, fuimos viendo que los estudiantes en general y las estudiantes siempre hacían relación a ciertos momentos, ciertas instancias del contexto, ¿no es cierto?, de su formación en el contexto escolar, que tenían relación con los espacios de encuentro, con los espacios de vivencia, con los espacios de presencia y afirmación existencial. Y esos espacios, obviamente, no estaban dentro de lo que llamamos escuela en el sentido formal, es decir, de los procesos instruccionales, sino de los procesos precisamente no instruccionales, es decir, el recreo, el juego, las actividades, comillas, alternativas, el evento, ¿no es cierto?, la actividad diferente. ¿Y qué es lo que ocurría ahí? Que precisamente se empezaba a generar una política que hasta, como lo dije hace un momento, hasta el 18 de octubre no se había apreciado, no se había visto. Siempre se criticó y se hizo una suerte como de juicio social instalado, instituido dentro de la cultura chilena, que la juventud en general y especialmente los adolescentes parecían no estar ni ahí con los procesos sociales y políticos institucionales e instituidos, como la participación en las elecciones, como, ¿no es cierto?, la participación no sé, pues, instituciones establecidas como partidos políticos, no sé, agencias sociales ya permanentes, sino más bien como completamente abstraído de ese proceso, como completamente separado y viviendo una vida que no tenía ningún vínculo con lo social y ninguna sensibilidad con lo social. No obstante, en las mismas escuelas, en estos procesos alternativos, en las fotos que ellos presentaban una y otra vez, se manifestaban otros elementos, otras cosas que no eran consideradas ni observadas por la institución. Y eso no solo le ocurría, para ser justo, a un estudiante o una estudiante particular, sino como a las dinámicas personales que ocurrían dentro de la escuela. Y esto fue generando
desde mi punto de vista, y lo que comentamos en el libro, es que se empieza a esbozar una perspectiva de resistencia muy subalterna y muy, por así decirlo, yo diría no visible a la institucionalidad, pero muy presente en jóvenes, ¿no es cierto?, en distintos momentos. Me refiero específicamente a su sensibilidad social, ¿no es cierto?, a los aspectos que tienen que ver con el encuentro, con el vivir una experiencia que nos afirme a la vida, aunque esa experiencia no tenga nada que ver con los procesos instruccionales. Precisamente, como no tiene nada que ver, es más valiosa, es más interesante, o era mucho más interesante. Y en ese contexto se empieza a generar, ¿no es cierto?, a partir del alza del metro, un destape o un estallido que nos empieza a mostrar que esto que nosotros estábamos mirando como una resistencia, como una suerte de posición marginal, es decir, de segregación, no solamente tenía una propuesta, por así decirlo, contestataria, sino también organizativa. ¿Hacia dónde, comillas, políticamente, institucionalmente hablando, se podía expresar eso? Quizás no se puede decir concretamente, pero sí se tiene muy claro qué es lo que aglutina y qué es lo que origina ese proceso, que es precisamente el afirmarse en un modo de existencia que nos confirme en el vivir, que nos encuentre. Y nos dimos cuenta de que en un contexto social y político de aparente enajenación, ¿no es cierto?, más bien sostenida enajenación institucional, se germinaba o brotaba un proceso completamente distinto, completamente alternativo, no en el sentido antojadizo, sino precisamente radicalmente experimentado. En ese mismo contexto, el libro, ¿no es cierto?, se abre a otras opciones, a una opción que de pronto nosotros no habíamos considerado porque no era un contexto predecible. Y uno de los capítulos, o dos más bien de los capítulos, precisamente empieza a mostrar que la educación, que nosotros pensamos que está centralizada o encapsulada en la escuela, en términos institucionales, precisamente las desborda, va mucho más allá, y que la experiencia educativa, en tanto política, como nos acaba de señalar Silvia y Alberto, no es posible sin una condición ética. Y esa ética, por lo mismo, es estética, es decir, una experiencia de sentirme en el mundo. Y esa experiencia de rechazo, de negación, de apartarse, de manipulación, de abuso permanente, ¿no es cierto?, de historias falseadas, es decir, donde mi vivir, mi acontecer no está presente en la dinámica de discusión, ya no se sostiene más. No se sostiene porque precisamente la vida ocurre y ocurre en la negación permanente. Y en ese contexto, por ejemplo, emergen manifestaciones que nosotros no podíamos ver en la escuela, que no son consideradas precisamente, ya no es la persona solamente, no es el joven la que no es considerada o el que no es considerado, sino que es una cultura que subyace, que es omitida, que es maltratada, que es negada y exterminada concretamente. Y empiezan a aparecer bailes, por ejemplo, en las calles, manifestaciones que supuestamente están cosificadas o que pertenecen a un momento específico, puntual y detallado. No, más bien acá se empiezan a manifestar como experiencias directas que acontecen en el día a día, que nutren de simbolismo y que me afirman o nos afirman en el vivir. Aparecen colores, aparece, en este caso, la no uniformidad, aparece lo femenino, aparece lo ancestral, emerge la cultura de alguna manera sofocada, que no estaba ni muerta ni olvidada, sino precisamente al contrario. ¿Y quiénes sostienen eso? ¿Quiénes lo realzan, lo levantan como una consigna, y no solo una consigna en el sentido voluntarista, sino como de perspectiva de desarrollo, como un horizonte a construir, con diferentes formas, ¿no es cierto?, y diferentes maneras de operacionalizarse, que incluso pueden ser caóticas, como decía una de las personas que comentaba, Oscar me parece. Pero lo interesante ahí, que lo que subyace, ¿no es cierto?, es el volver a sentirse en el encuentro. Y eso estaba ya presente. Siempre estuvo presente en las distintas experiencias que nos comentaban las jóvenes y los jóvenes en los distintos años que fuimos trabajando con ellos.
Ellos hablaban de esto, de afirmarse, de sostenerse, ¿no es cierto? De no negar aquello que estoy sintiendo, aquello que estoy viviendo. Es tanto así que en el caso, por ejemplo, nuestro, en la ciudad en que nosotros trabajamos, fueron los profesores los que nos indicaron, ¿no es cierto? Y nosotros fuimos muy fieles a la opción que los profesores presentaban en relación a la diferencia. Y era muy interesante que en un par de colegios la diferencia estaba precisamente por aquellos niños que eran, comillas, lo que ellos consideraban más normales. Miren la paradoja. Es decir, un chico o una chica que era distinto porque era lo que ellos esperaban en tanto normalidad. Es decir, la anormalidad era la normalidad y el normal era el distinto. ¿Quién nos decía eso? ¿Por qué nos dice esto en el contexto político? Que obviamente la homogenización, ¿no es cierto?, de la cultura de la hegemonización, perdón, como acaba de decir, es tan fuerte en nuestros modos de actuar que sobrepasa o que se enfatiza en la escuela, pero la sobrepasa. Y eso quizá es el fenómeno más interesante que está ocurriendo, que el libro coincide con un momento histórico y político que permite quizá en él encontrar algunos elementos que nos puedan orientar hacia una construcción no solo de una escuela nueva. No podría haber una escuela nueva sin una sociedad nueva y sin una política nueva, sin una estética nueva, ¿no es cierto? Sin un sentir nuevo. Un sentir que hoy día está pasando por un momento muy difícil y que seguirá siendo así por un rato. No solo por el tema de la pandemia, que ya os viene a complicar o a exacerbar esa situación, sino por algo que hemos aprendido como sociedad, que es precisamente a negarnos mutuamente, a negarnos no solo en términos sociales, sino en términos existenciales desde lo que nosotros nos consideramos como seres humanos y seres vivos. Entonces, lo que quiero mostrar y hacer el punto es que si hay alguna definición nueva, si hay una perspectiva nueva que el libro quiere aportar, es precisamente a indagar que la escuela, algo que ya Pablo Freire nos había dicho muchas veces, la escuela no puede ser entendida por sí misma ni para sí misma. La escuela que hoy día tenemos es la sociedad que tenemos. Una crisis social es una crisis obviamente educativa y por ende una crisis existencial, es decir, una crisis de nosotros mismos y nosotras mismas. Entonces, eso para los jóvenes y las jóvenes que nosotros vimos era muy claro, quizás no en términos lógicos, pero en términos experienciales, en términos de la vida cotidiana que ellos estaban sosteniendo día a día con sus profesoras y profesores. Un ejemplo muy claro fue un estudiante que nos decía, no hay mejor profesor que el que quiere estar con nosotros. Es decir, aquel que disfruta el encuentro vital, ¿no es cierto?, de sentirse con jóvenes que están abriéndose en términos literales al mundo, hormonalmente, socialmente, estructuralmente, ideológicamente, conceptualmente, con todas las contradicciones que eso significa. Y que no precisamente, decía este mismo chico, y que no trata de abrazar o contener esa explosión existencial, que es lo que ocurrió precisamente el 18 de octubre. Una explosión existencial que se niega a contenerse y a sostenerse sobre la base del abuso y la negación permanente en todos los niveles de la existencia. Yo quisiera terminar con una frase que la vimos muchas veces y aquí está Carolina, que también la conversamos en nuestras clases o en los diálogos, que fue quizá, y está también puesta en un capítulo del libro, que era una consigna que la vimos muchas veces en distintas partes del país y que era precisamente, a mi modo de entender, lo que muchas chicas y chicos decían en la escuela, que es, nos ha costado tanto encontrarnos que ahora que no estamos juntos de las manos, no nos soltemos más. Y yo creo que esa consigna tan, comillas, simple, es precisamente la perspectiva que otorga tanto el libro en ciertos elementos como el estallido social, es decir, la posibilidad de construir una comunidad, cosa que la escuela
no lo ha podido ser. No por ella en sí misma, sino porque está inmersa en una sociedad que precisamente niega a la comunidad. Y al negar la comunidad, niega a la persona. Y los chicos y las chicas, en diferentes momentos, en diferentes contextos, más allá de la escuela, en las calles, nos han mostrado, o hemos visto con ellos y con ellas, que la educación está muy lejos de poder focalizarse y centralizarse en la escuela, sino más bien está en la cultura, como ya Paulo Freire lo diría. Y hoy día, en particular en Chile por lo menos, y creo que en el caso de muchos países latinoamericanos, Colombia y Perú, por decir algunos, quizás los más específicos, están las calles. Gracias. Muchas gracias, Sergio, por tus palabras. Ahora vamos a abrir el espacio, vamos a abrir el micrófono para todas las participantes que están en nuestra reunión de Zoom. Hay varios autores, por lo tanto, si alguno de ellos quiere hacer algún comentario, este es el minuto, tenemos 10, 15 minutos para aquello. No sé si Nacho desde España quiere agregar algo. Pues ya que me invitas, aprovecho la oportunidad. Muchísimas gracias. Bueno. Sí, en primer lugar, agradecer a Alberto y a Silvia el habernos invitado a los 4 autores del capítulo nuestro por parte de PROCIE, del Grupo de Málaga, a participar en este libro que, digamos, nos da la oportunidad no solamente de publicar algo, sino también de compartir un espacio de creación colectiva, de intercambio de afectos, pero también epistemológico, político, etcétera, etcétera. Es un libro que tuve la suerte, antes lo comentábamos antes de empezar, de asistir un poco a sus orígenes cuando estaba de visita Valparaíso, y entonces, digamos, me llena más de satisfacción la posibilidad de haber estado aquí participando en esta obra, que por la presentación que se está haciendo creo que se puede ver muy claramente cuál es la relevancia, la importancia y, digamos, la trascendencia de cara a poder entender lo que significa la juventud en relación a la escuela, los adolescentes en relación a las instituciones educativas y lo que yo entiendo que, tal como lo manifestamos en el capítulo nuestro, que el desencuentro que se produce en esta situación, ¿no? Para nosotros es muy importante, ha sido muy importante el participar a partir de nuestra aportación también de la investigación que estamos haciendo, en el que planteamos, en la línea de lo que ya han planteado tanto Alberto como Silvia y Sergio, la idea de la posibilidad de pensar las prácticas educativas de una posición más política, transformando, transgrediendo los límites del currículum, digamos, en el sentido de cómo está siendo un elemento de control, de agresión, incluso contra los jóvenes, ¿no? Nosotros planteamos en nuestra investigación lo que llamamos prácticas disruptivas en la secundaria, es decir, intentar buscar y encontrar cuáles son aquellos elementos de las prácticas que se están dando en secundaria que transgreden el currículum, que transgreden los modelos organizativos de las instituciones escolares para poder darles otras opciones a los chicos y a las chicas, ¿no? Nos parece que es importante. En una idea que está claro, como se ha planteado en el libro, del epistemicidio que supone el currículum, y que nosotros en nuestro artículo, el capítulo que presentamos, lo hacemos en torno a una idea de Pienaar que nos parece interesante, que es entender el currículum como una conversación complicada, es decir, una conversación en la que las cosas no están dichas, sino que hay que construirlas a partir de la experiencia, del conflicto, de la relación, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que esta idea de la experiencia de los jóvenes y las jóvenes en su desencuentro con la escuela es necesario para empezar a pensar en la necesidad de reconstruir
otro tipo de modelo de escuela, de sociedad, etcétera, etcétera. O sea que nada, reitero mi agradecimiento y el de los 4 autores del capítulo que participamos en este libro, y desear todo el éxito al mismo, y que por supuesto aquí en España lo vamos a difundir y lo vamos a comentar y lo vamos a darle vida. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ignacio. ¿Algún autora quiere aportar algo? Profesor Calvo, que siempre es tan grato escucharlo. Eduardo Bueno, Sandoval también. Eduardo una Sandoval, cosita muy a breve, continuación. el ofrecimiento. Ciertamente ya todos han dicho lo encantado que estamos con el trabajo. Ahora en Chile nos viene un periodo muy complejo. Tenemos que saber elegir constituyentes que ojalá presenten estas ideas para la nueva constitución que nos vaya a regir. Y que aprendamos de una vez por todas a escuchar a nuestros estudiantes. Es inaceptable que fracasen en la escuela, por flojo que sean, porque la flojera es aprendida y se la enseñamos a los profesores. Gracias, Alejandro. Gracias a ti, Carlos. Eduardo Sandoval, por Hola a favor. todos y a todas, muchas gracias. Bueno, simplemente comentar que este es un libro interesante que resulta del trabajo colaborativo, como lo señalaba Alberto, de 3 años, pero también de muchos años anteriores en los cuales se viene tensionando la forma en que se vivencia la escuela. Y yo creo que este libro, yo creo que cumple muy bien el propósito que tenía el proyecto Fondesit, que era de alguna manera dar voz a quienes hacen parte de la escuela o a quienes vivencian la escuela. Particularmente a mí, yo lo que más destaco de este libro es algo que ya veníamos discutiendo hace muchos años, en el fondo, cómo la escuela de alguna manera tiende a anquilosar muchas veces las potencialidades educativas que los niños, niñas y jóvenes tienen, particularmente en mi experiencia laboral de trabajo de varios años en la red Sename, pudimos ver esto, cómo de alguna manera los jóvenes pareciera ser que tienen mucho más clara la noción de lo que ellos requieren acerca de la educación. Por eso, de alguna manera, en el capítulo del libro que yo escribí, quise dar voz y voto, en el fondo, a los profesores y a los jóvenes acerca de cómo se vivencia la escuela, ¿cierto? Y cómo se nos vende la idea de que la escuela es la educación. Y de alguna manera creo que lo que también es maravilloso ver en este libro es que la escuela no está en estos grandes edificios, la escuela no está solamente en implementación de infraestructura, la escuela no solamente es lo que se intenta imponer desde el modelo hegemónico que ya muchos de los autores han señalado, sino que la educación verdadera está en la riqueza de las relaciones que se construyen en la informalidad de la vida, ¿cierto? Y cómo la escuela, a propósito de lo que señalaba Sergio, la escuela debe ser esa posibilidad de encuentro, esa posibilidad de construir comunidad, esa posibilidad de interrelacionar saberes y experiencias que nos permitan de alguna manera contribuir a la construcción de una sociedad mucho más democrática, con mayor justicia social, ¿cierto? Y creo que eso se cruzó muy bien también en el libro, el momento histórico-político que está viviendo el país, también se notó en cada uno de los encuentros que nosotros tuvimos con los estudiantes. Particularmente a mí me tocó trabajar en la región de Los Ríos y en la región metropolitana, y era muy interesante los relatos de los jóvenes acerca de cómo se está cimentando este proceso de cambio que Chile está viviendo. Y creo que cuando uno va profundizando en este libro, creo que todos los autores y autoras, incluso los colegas de España, los colegas de Colombia, de Brasil, han podido también construir un relato muy armónico de los procesos de cambio y de transformación que vive el mundo entero. Y desde ahí yo creo que, para cerrar, se demuestra de alguna manera la potencialidad que tiene la educación para transformarnos, para transformar la vida de las personas y para realmente
hacer comunidad. Y yo creo que ahí la escuela realmente tiene que repensarse y tiene que ser un espacio para la construcción de una comunidad. Así que creo que es un libro maravilloso, es un libro que cumple su objetivo, dar voz y visibilizar las experiencias de jóvenes y también de educadores acerca de cómo vivencian este espacio-tiempo escolar. Así que los invito también a revisarlo y creo que también nos obliga a seguir repensando la forma en que seguimos concibiendo la educación en los países en los que nosotros estamos trabajando. Así que muchas gracias. Gracias a ti, Eduardo. ¿Alguna de las presentes quisiera agregar algo? María Isabel, María Jesús. Bueno, muy buenos días. Para nosotros, pues, William y yo, que estuvimos, pues, como participando en el libro, fue un inmenso placer estar aquí, compartir reflexiones y también leerlos y leerlas, ¿cierto? Hemos ido construyendo en el tiempo con el grupo de investigación unas relaciones bastante importantes ahí con algunos colegas de la Universidad de Valparaíso y de la Universidad de La Serena también. Creo que este libro tiene gran potencia en el sentido de mirar no solo la escuela, sino las relaciones que circundan alrededor de ella también, ¿cierto? Ha sido bastante normal que la escuela niegue lo que pasa alrededor de ella, que la escuela se convierta en burbuja. Sin embargo, la escuela es porosa, ¿cierto? Y todo lo que pasa alrededor, pues digamos que impacta, queramos o no, en lo que se va desarrollando en ella y en lo que se va pues posibilitando a partir de ella. Creo que en la medida en que profesores y profesoras tengamos la capacidad de mirar la ciudad, de mirar el contexto, también podremos mejorar esas relaciones educativas al interior de la escuela. Porque digamos que en un mundo complejo como el que tenemos y también en una formación compleja de las personas, no es posible separar el mundo de la escuela, ¿cierto? No es posible hacer esas segregaciones tan tajantes que se han hecho. En nuestro caso, quisimos relatar alguna parte de lo que tiene que ver con la formación política, la formación de lo político joven, ¿cierto? No cualquier formación política, sino de la política de los jóvenes, precisamente porque en nuestro tiempo se ha planteado, digamos, el argumento de que los jóvenes cada vez son menos políticos. Entonces partimos desde ahí en una construcción reflexiva, contando un poco históricamente cómo ha sido el movimiento político de los jóvenes en el país, y digamos cómo la marcha, que llamamos la marcha tradicional y la marcha post, pues tienen unas disrupciones y unas potencias también en sí mismas, ¿cierto? A pesar de evidenciar en nuestro ejercicio que la marcha tradicional podría tener un contenido más denso de lo verbal, de la verbalización de lo político, pudimos encontrar también que esa marcha tradicional, pues digamos que tenía un discurso y unas formas de participación unidireccionales que ya no le funcionan a los jóvenes, ¿cierto? Eso sí podemos decirlo. Y digamos que en nuestro tiempo la marcha ha cobrado, digamos, todo un montón de significados distintos, ¿cierto? Es plural, ya no basta con el discurso de clase, sino también con el discurso de género, de generación, de orientación sexual y muchas cosas que empiezan a confluir ahí, y el símbolo y el signo se convierte en un asunto mucho más importante en la marcha post. Ahí pudimos pues en el texto, a través del análisis estético de dos imágenes, mostrar un poco las reivindicaciones y la participación política real de los jóvenes en nuestro tiempo. Entonces creo que las diferentes reflexiones hechas, no solamente por el equipo de investigación, sino todos aquellos y aquellas que pudimos escribir ahí, digamos que dan matices y algunos elementos que pueden ayudarnos a repensar la educación y por supuesto a repensar la escuela. Muchas gracias. Muchas gracias, María Isabel. Ahora nos
Sí. Aquí nos acompaña María Jesús Márquez, desde España, ¿no? Desde España, así que bueno, buenas tardes desde España y buenos días en Chile. En primer lugar, bueno, saludar y poder enviar todo mi abrazo a los compañeros y a los amigos chilenos que conozco y a los que no conozco también, especialmente a Alberto, bueno, a Silvia, a Fabiola, que también la veo, y bueno, y comentar que para nosotros y para nosotras ha sido una oportunidad inmensa poder participar en el libro y también poder poner en diálogo lo que estamos haciendo aquí en los centros educativos con lo que están haciendo los compañeros y compañeras en Chile y la oportunidad de poder compartirlo desde el mismo lugar y desde la misma perspectiva, que es justo desde esas relaciones que van generando transformación en los centros y en la relación de los jóvenes. Para nosotros es importante también, disculpad, también que tengo que decirlo, me he incorporado un poco tarde, tenía clase y ya estaba casi terminando Nacho Rivas, el compañero también con el que participamos en la elaboración de este capítulo. Para nosotros es importante también en nuestro capítulo poner de relieve no solo el análisis de la transformación de los centros de secundaria y el papel que tienen, o sea, y las preocupaciones de los propios estudiantes, sino poner de relieve también lo que ha dicho la compañera, ese diálogo que hacemos interinstitucional también, como la universidad o como es de la educación superior, abre esa puerta de participación y de compartir las preocupaciones de los propios jóvenes, cómo en esa relación se van estableciendo también sus propios la búsqueda también de un sentido y intercambiando otro tipo de relaciones dentro de la educación formal, como dentro de la educación formal también se van estableciendo. Entonces, por una parte, agradecer este trabajo conjunto desde varias universidades en este estudio y agradecer también el trabajo lo que los compañeros y compañeras también proponen que completan un análisis más amplio de la necesidad de transformación de los centros y la necesidad de transformar las relaciones dentro de los centros educativos de secundaria y el papel que tienen los jóvenes ahí. Y muchas gracias por todo. Muchas gracias, María Jesús. Quiero ofrecerle la palabra a Carolina Kuruf. Carolina. Hola a todos, todas, muchas gracias por este espacio. Muy brevemente, la verdad es que yo solo quisiera invitar a todas las personas que están escuchando y a quienes ustedes puedan también compartir este libro, más que toda la experiencia colectiva de crear y pensar. Fuimos un equipo inicial, ¿no?, de un proyecto que para mí fue aprender y pensar y conocer, como es la única forma que yo siento tengo de aprender. A mí me ha costado mucho en estos contextos construir sola. Me asumo y me reconozco como aprendo solo si estoy así en conjunto, si estoy escuchando otras visiones y así realmente las cosas fluyen. Creo que este libro es un hermoso diálogo entre varias personas que piensan muchas cosas muy interesantes que pueden ayudarnos a ampliar la forma en la que estamos mirando las cosas. Y eso que siento que yo he visto en este libro, me gustaría mucho y deseo de todo corazón de que quienes lo lean, así también lo sientan y lo vivan. Así que agradecer, como siempre, a Alberto, que nos permite unirnos, y un poco de nostalgia de pensar que este ciclo se cierra un poco con este texto, pero esperando también que se abran otros, ¿no? Otros y donde podamos ir incorporando a aquellas personas que también escribieron en el libro y vamos a ir viendo si la vida nos abre espacio, ¿no? Yo espero que este libro sea una apertura para todas las personas que
que lo lean y que puedan crear y co-construir nuevas ideas y nuevas formas de pensar también. Así que muchas gracias a todos y a todas quienes están aquí y que siga ampliándose el conocimiento. Perdón, muchas gracias, Carolina. Quiero aprovechar, antes que se me olvide, de agradecerle al autor de la magnífica fotografía que tiene en la portada de este libro, y es Patricio Hurtado Escobar, quien tuvo la gentileza de donar esta maravillosa imagen, porque es muy bonita. Es un baile en una marcha callejera tomada durante este año, acá en Chile. Bueno, para ir finalizando, nos queda una cosa. ¿Alguien más quiere agregar alguna cosa? Que me levante la mano. Al parecer no. Bien. Antes de terminar, quiero ofrecerle la palabra a Francisca, que ha estado muy callada. Hola. Ahí. Hola a todos, a todas, a todos. Bueno, sumarme a las palabras que ya han establecido los distintos participantes. Creo que el libro llega en un momento preciso para el proceso político que estamos llevando acá en Chile. Creo que es una apertura también a la diversidad, como habían comentado anteriormente. Creo que es una invitación que traspasa los márgenes de la pedagogía y que nos involucra a todos y a todas las personas que estamos interesados finalmente en estos procesos. Para mí fue una oportunidad muy enriquecedora poder participar en el proyecto, poder contar también con los saberes, la experiencia y los escritos de los distintos autores y autoras, y siento y creo firmemente que es un insumo, que son palabras que van a aportar significativamente en la vida de quienes puedan leerlo. Así que invitarles, también invitar siempre como mencionaba, no recuerdo quién fue, a estas consideraciones más abiertas también de la pedagogía, esta salida de la infraestructura de la escuela, a encontrarnos, a hacer comunidad en los distintos espacios en los que podemos y tenemos posibilidades. Y eso, muchas gracias y espero que disfruten mucho la lectura. Muchas gracias, Francisca. Apareció Felipe Quintao, y hola, buenos días. Te ofrecemos la pantalla para dar tu saludo. Hola, buenos días a todos y a todas. Yo hablo en portugués, bueno, que me parece mejor, inclusive para mantener la diversidad. Hablaré despacito. Quero aproveitar a oportunidade para agradecer publicamente. Eu vou quitar o vídeo porque minha internet é muito instável. Bueno, quero agradecer publicamente ao Alberto e à professora Silvia pela possibilidade de enviar um material, um artigo para este livro, tá? Fiquei bastante contente com essa possibilidade. Na verdade, com a possibilidade com que Alberto e outros colegas, especialmente Alberto, porque Alberto é da minha área de conhecimento inicial, né, a educação física, tem possibilitado a mim, no sentido de conhecer mais de perto outras realidades da educação, da escolarização, enfim, da educação física, no imenso universo da América Latina. Então, um livro como esse me possibilita me aproximar mais do universo desses países que vivem à margem, por assim dizer,
dos processos da globalização, enfim, do neoliberalismo, e etc, etc, etc. Então, para mim, eu queria aproveitar esse momento para fazer este agradecimento. Os méritos do livro, como vários colegas aqui destacaram, são muitos, tá? E para mim é um tremendo prazer fazer parte desse time, do time que está presente no livro. Então, muito, muito, muito obrigado. Saludos desde Brasília y cuídense mucho en la pandemia. Muchas gracias, Felipe. Bueno, para terminar con esta presentación del libro Jóvenes en los márgenes de las instituciones escolares, de la editorial de la Universidad de La Serena, debo decir que este libro es parte de nuestra colección hacia una nueva pedagogía, que ya ha publicado un texto recopilatorio que se llama Freire entre nos, que es un homenaje que se hizo el año antepasado a los 50 años de la publicación del libro Pedagogía del Oprimido. Tienen varios autores, entre los cuales algunos de ellos están acá. Y también forma parte de esta colección el libro ¿Por qué ladran los perros? La magia de las preguntas y respuestas de los niños. También un libro maravilloso con ilustraciones que publicamos en la editorial y que es el fruto también de una investigación de la importancia de las preguntas y las respuestas de los niños bien chiquititos. Para finalizar, Fabiola Cortés, debo decir que es la pareja y esposa de Alberto Moreno, nos va a interpretar una canción que coincidentemente no estaba preparado, es la canción de Los Prisioneros, El baile de los que sobran, con el cual yo comencé esta presentación. Antes de que Fabiola nos interprete su canción, quiero darle las gracias a todos los participantes, a todas las personas que nos han estado viendo y que nos han escrito a través del canal de YouTube, y quiero responder una pregunta que me han hecho repetidas veces en el canal de YouTube, es ¿dónde comprar el libro? El libro se puede comprar hoy día por internet en la página de buscalibre.com. Eso es distribución para toda Latinoamérica y España. Es la forma más sencilla y más rápida de que puedan adquirir el libro. Prontamente va a estar en Amazon en forma de libro digital. Pero por ahora pueden buscarlo en buscalibre.com o buscalibre.cl para los que están acá en Chile. Y sin más, nos despedimos y dejo con ustedes a Fabiola Cortés, que nos alegrará y nos dará impulso para esta semana, siempre tan difíciles en estos tiempos. Adelante, Fabiola, muchas gracias. Hola a todos y a todas, un abrazo muy fuerte porque son personas muy queridas, siempre estamos compartiendo, les extraño mucho y espero que puedan cantar conmigo esta canción que ha sido un himno desde el 18 de octubre pasado, ¿verdad? Pero cuando yo era una adolescente, yo viví y crecí en un pueblo pequeño y terminaba el verano, cantábamos estas canciones con los amigos y las amigas, por ahí en los sitios eriazos, y a mí siempre me quedaba una sensación amarga porque un grupo de aquellos amigos y amigas nos íbamos a estudiar, pero otro grupo importante se quedaba en el pueblo, pateando piedras. Entonces espero que estas realidades así no vuelvan a repetirse. Es otra noche más
de los prometidos en los 12 juegos. A otros enseñaron secretos que a ti no, a otros dieron de verdad esa cosa llamada educación. Ellos pedían esfuerzo, ellos pedían dedicación. ¿Y para qué? Para terminar bailando y pateando piedras de los que sobran. Nadie nos va a echar jamás, nadie nos quiso ayudar de verdad. La 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 la, la 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 Muchas gracias, Fabiola. Muy hermosa esta canción y yo creo que es el tema de fondo, de este libro que, insisto, y con esto termino, es un honor para la editorial de la Universidad de La Serena haberlo publicado. Les doy gracias a los autores, gracias a Alberto, y nos veremos en otra oportunidad. Esta presentación queda guardada en el canal de vinculación con el medio de la Universidad de La Serena, por si alguien quiere volver a verla o recomendársela a otra persona para que la vea. Así que muchas gracias. Será hasta otra oportunidad. Adiós.